Ella había nacido esperando la primavera, en una pequeña planta de bugambilia en un jardín abandonado de Oaxaca. Desde semilla minúscula le habían dicho las otras plantas más viejas: espera, pequeña, cuando llegue la primavera todo será perfecto. El sol te calentará exactamente como necesitas. La lluvia te alimentará generosamente. El viento te acariciará suave y florecerás, hermosa, completa, feliz, como todas nosotras florecimos en nuestro tiempo. Entonces ella esperó pacientemente. Brotó apenas, con timidez extrema, con las raíces superficiales y el tallo frágil como hilo, esperando que la primavera viniera a completarla, a darle todo lo que necesitaba para convertirse en lo que estaba destinada a ser. Porque eso le habían enseñado las plantas ancianas, que la vida verdadera comienza solo cuando las condiciones son absolutamente perfectas. Pero la primavera no llegó ese año. Llegó el invierno, largo, más largo de lo normal, duro, implacable. Un fenómeno climático extraño que los jardineros no entendían. El frío mordía sus hojas tiernas con dientes de hielo. La escarcha congelaba su tallo cada madrugada. Y el sol, ese sol generoso que le prometieron, apenas se asomaba entre nubes grises perpetuas. Y cuando lo hacía por 30 minutos era débil, distante, insuficiente para calentar nada. Ella miró a su alrededor con sus hojas pequeñas. Otras flores más grandes habían muerto durante las primeras semanas, secas, quebradas, rendidas ante el frío inesperado, porque habían esperado tanto por la primavera que cuando no llegó en su momento, cuando el calendario se rompió y el invierno se extendió, simplemente dejaron de intentar sobrevivir. Y la pequeña bugambilia también pensó seriamente en rendirse. Porque ¿qué sentido tenía existir en un mundo sin primavera? ¿Qué sentido tenía esforzarse día tras día si las condiciones perfectas nunca llegarían? ¿Qué sentido tenía vivir cuando la vida que te prometieron, la que esperabas, nunca se materializó como dijeron? Pero algo dentro de ella, algo pequeño pero terco como todas las bugambilias, se negó a morir sin pelear. Y una noche particularmente fría, bajo la luna pálida y el viento cortante de enero, mientras escuchaba a las otras plantas marchitarse quejándose, tomó una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Si la primavera no viene a mí, entonces yo voy a florecer sin ella. Voy a encontrar la forma. No porque fuera especialmente valiente, sino porque ya no tenía nada que perder. Porque esperar pasivamente le estaba matando más lento que el frío activo. Porque decidió, con su conciencia diminuta de planta, que prefería intentar y morir floreciendo que no intentar y marchitarse esperando. Y comenzó a hacer algo radical que ninguna otra planta del jardín estaba haciendo. Dejó de esperar condiciones perfectas que tal vez nunca llegarían, y empezó a trabajar creativamente con lo poco que tenía. Lo primero que hizo fue dejar de mirar hacia arriba esperando inútilmente el sol. En lugar de eso miró hacia abajo, hacia la tierra oscura y fría, y hundió sus raíces más profundo que las otras plantas, más profundo de lo que se supone que una bugambilia joven debería hundir, más fuerte, con más determinación, porque entendió algo que las otras no. Si no hay lluvia abundante cayendo desde arriba, tiene que haber agua antigua escondida muy abajo, y la encontró después de 2 semanas de cavar con sus raíces pequeñas. No era mucha, no era fácil de alcanzar a esa profundidad. Estaba fría como hielo, pero estaba ahí, agua subterránea, antigua, de pozos profundos que nadie más había alcanzado, y bebió de ella, gota a gota, sorbo a sorbo, con paciencia que nunca supo que una planta tan joven podía tener. Y luego aprendió a capturar y aprovechar cada rayo de sol, por débil que fuera, por breve que fuera. No desperdiciaba nada. Cada momento de luz, por pequeño, lo transformaba con eficiencia en energía, en vida, en resistencia pura, y algo más que las otras plantas consideraban cobardía. Aprendió a protegerse inteligentemente. Cuando el viento helado venía con furia, doblaba sus hojas tiernas en lugar de resistir rígidamente. Aprendió que sobrevivir no siempre es pararse firme y recto. A veces, muchas veces, es saber exactamente cuándo inclinarse sin romperse. Los días pasaban lentos como caracoles heridos. El invierno seguía sin ceder, y ella no florecía todavía. No todavía. Sus ramas seguían desnudas,
Sus hojas seguían verdes, pero sin brillo. No había color, no había belleza visible, pero tampoco moría. Seguía viva. Y eso, en medio del invierno eterno que mataba todo lo demás, ya era un milagro silencioso que nadie notaba. Otras plantas que aún respiraban la miraban desde sus lugares y decían con voces débiles: «Pobre bugambilia, nunca florecerá. Está perdiendo su tiempo y su energía. Debería rendirse con dignidad, como nosotras estamos haciendo. Aceptar que sin primavera no hay vida real». Pero ella no escuchaba esos susurros derrotistas, porque había dejado de medir su éxito por lo que otros veían o decían. Medía su éxito por un criterio simple pero poderoso. Cada mañana, aún con frío penetrante, aún con hambre de sol, aún con soledad porque todas las demás se rendían, ella seguía viva, seguía bebiendo, seguía creciendo aunque nadie lo notara, seguía creyendo. Y entonces, en la 7ª semana de invierno interminable, algo extraordinario comenzó a suceder. Un día, sin previo aviso, sin ceremonia, sin la primavera que todos esperaban desesperadamente, brotó un pétalo en una de sus ramas más fuertes, pequeño, imperfecto, de un color magenta extraño más intenso y profundo que el de las bugambilias normales de primavera, porque había sido forjado en condiciones extremas, alimentado por agua profunda y antigua, curtido por el frío implacable. Y era diferente a cualquier flor que el jardín hubiera visto, más real, más fuerte, más verdadero. Y luego brotó otro pétalo, y otro más, y lentamente, como milagro que se niega a ser apurado, en medio del paisaje completamente gris, en medio del invierno que no cedía ni un grado, ella comenzó a florecer contra toda lógica botánica. No como las flores delicadas de primavera que todos conocían. Esas eran bonitas, sí, delicadas, simétricas, perfectas en su fragilidad, pero frágiles, dependientes, incapaces de sobrevivir nada adverso. Ella era completamente diferente. Era una flor de invierno. Y las flores de invierno, aunque nadie se lo había dicho antes, no son bonitas en el sentido convencional. Son inquebrantables. Son testimonio vivo. Son prueba de que la vida no necesita permiso de las estaciones. La gente que pasaba ocasionalmente por el jardín abandonado comenzó a notar algo extraño y hermoso. En el campo árido de Oaxaca, donde absolutamente todo estaba muerto o moribundo, donde el invierno había ganado la batalla contra la naturaleza, había una planta, una bugambilia joven, floreciendo en medio del invierno más cruel, sin primavera, sin condiciones perfectas, sin lo que todos los libros de botánica decían que era absolutamente necesario para que una planta floreciera. Y venían a verla, algunos fotógrafos con asombro, otros jardineros con incredulidad que no podían explicar, y muchísimos visitantes con esperanza renovada, porque si esta planta pequeña y joven podía florecer en el invierno más imposible, tal vez ellos también podían florecer en sus propias temporadas áridas, en sus propios inviernos personales. Un día de febrero, una semilla joven recién brotada en una maceta cercana que alguien había dejado, le preguntó con voz tímida: «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo floreciste sin esperar la primavera? Todos me dicen que debo esperar, que sin las condiciones perfectas no podré lograrlo». Y la bugambilia de invierno respondió con palabras simples que se convertirían en leyenda entre las plantas del jardín. Dejé de esperar que la vida fuera perfecta para empezar a vivirla. Y empecé a vivir plenamente con lo poco que tenía. Hundí mis raíces profundo cuando otros solo miraban al cielo quejándose. Bebí de pozos antiguos cuando otros esperaban la lluvia fácil. Me doblé cuando el viento llegó violento, en lugar de romperme por orgullo estúpido. Y florecí no porque tuviera todo lo necesario, sino porque decidí que lo que tenía era suficiente si sabía usarlo bien. Y comprendió algo profundo que transformó no solo su existencia, sino la de todas las plantas que la escuchaban. La primavera no es una estación que esperas, es una decisión que tomas. No es algo que llega de afuera cuando el calendario dice que debe llegar. Es algo que creas dentro cuando decides que ya no puedes esperar más. Es elegir florecer aunque las condiciones no sean ni remotamente ideales. Es decidir vivir plenamente aunque la vida no sea perfecta. Es negarte a marchitarte solo porque el mundo no te dio lo que prometió cuando era semilla.
Y mientras hablaba con sabiduría que no debería tener una planta tan joven, algo mágico comenzó a suceder en el jardín abandonado de Oaxaca. Otras semillas que habían estado esperando pasivamente, otras plantas que habían estado quejándose del clima injusto, otras flores que habían estado muriendo lentamente culpando al invierno, comenzaron a imitarla con renovada energía. Hundieron sus raíces más profundo de lo que creían posible. Buscaron agua antigua en lugares oscuros donde otros no miran. No la superficial que todos pelean, la antigua, la escondida, la que solo encuentran quienes están dispuestos a cavar más hondo que el resto. Capturaron cada rayo de luz débil que llegara a su vida, por pequeño que fuera. No desperdiciaron nada. Cada momento de alegría, cada instante de belleza, cada segundo de esperanza, úsalo. Conviértelo en energía, en vida, en movimiento hacia adelante. Dóblate cuando venga el viento inevitable. No te rompas por orgullo tonto. La flexibilidad no es debilidad, es sabiduría, es supervivencia inteligente. Y florece. Aunque nadie te vea florecer, aunque nadie aplauda tu esfuerzo, aunque tu flor sea diferente a la que esperabas, florece de todas formas. Porque la vida no espera condiciones perfectas para empezar. La vida es ahora, con frío, con hambre, con soledad, con invierno. Y aún así, hermosa, aún así posible, aún así completamente tuya. No necesitas primavera para florecer. Tú eres la primavera. Tú creas las condiciones desde adentro. Y cuando finalmente florezcas en medio de tu invierno, cuando finalmente vivas sin esperar que todo sea perfecto, descubrirás algo que cambia la vida para siempre. Las flores de primavera son bonitas y todos las admiran, pero las flores de invierno, esas que florecen cuando no deberían, esas son eternas. Esas nadie las olvida, porque nacieron no de la comodidad regalada, sino de la decisión tomada, y las decisiones conscientes forjan lo inquebrantable. Florece, sin primavera, sin permiso, sin esperar más. Tu invierno no es tu fin, es tu inicio más poderoso. Esta historia terminó, pero tu florecimiento comienza hoy. Suscríbete para relatos que te recuerdan tu fuerza. Cuéntanos, ¿qué flor nacerá de tu invierno?